Bueno, un saludo a todos, ya entrando ahora sí en la novena de la Navidad que comienza mañana, y por eso quería ofrecerles esta breve reflexión con respecto a lo que puede significar esta novena de la Navidad para cada uno de nosotros, aliados de la Mater, en camino de autoeducación, y que sin duda queremos vivir una Navidad profunda, cristiana, que signifique un crecimiento en nuestra realidad de hijos e hijas de Dios. En Schoenstatt se ha hecho en la historia muy familiar el término milagro de la Nochebuena. Y sin duda que hacemos en primer lugar alusión a ese infinito milagro que conmemoramos en cada Navidad, que es el milagro de la encarnación de Jesús, que nuestra Iglesia en la liturgia nos propone renovar y revivir año a año, y en cada Navidad Dios vuelve a regalar a su Iglesia esas inmensas gracias de esa primera Navidad, de ese primer nacimiento, el nacimiento histórico de Jesús en la carne, y que ahora a través de la Iglesia se vuelve a hacer realidad en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras comunidades, un milagro verdaderamente infinito, del cual vive nuestra fe cristiana, la realidad, el milagro de la encarnación de Dios, asumiendo todo lo humano y santificando todo lo humano. Y también en la historia de Schoenstatt, esta expresión, milagro de la Nochebuena, ha tomado características especiales, por supuesto ligadas a la fiesta de la Navidad. Quizás casi todos o muchos conocemos esa historia de 1941, el padre fundador prisionero en la cárcel en Coblenza por la Gestapo, y una hermana de María llamada Mariengard, es decir, Jardín de María en alemán, que escribe, como era costumbre en esa época, una cartita al niño Jesús pidiendo un regalo. Ese regalo era un regalo espiritual y consistía en el pedido por la liberación del padre fundador de la prisión para que pudiera volver a estar en el seno de la familia de Schoenstatt. Bueno, esa cartita que la hermana Mariengard escribe al niño Jesús y la entrega a su superiora, la superiora de la casa del hospital de Coblenza, la superiora la hace llegar por vías clandestinas, como eran esos mensajeros que llevaban y traían correspondencia de la cárcel, la hace llegar al padre fundador y le llega justamente en la Nochebuena de 1941. El padre fundador lee con emoción esa cartita que habla de ese mundo de infancia espiritual y como un poco haciendo las veces del niño Jesús que responde esa carta de puño y letra a la hermana Mariengard, como si le respondiera al niño Jesús, y le dice así, ¿no? Cumpliré tu deseo, es decir, la libertad del padre fundador de su prisión, cuando tu corazón y el corazón de toda la familia de Schoenstatt se haya transformado en un floreciente jardín de María. Es decir, tomando el nombre de la hermana, Mariengard, Jardín de María, el niño Jesús le propone que su corazón llegue a ser un jardín de María
y de esa manera se produzca ese milagro de la libertad interior, que sería como el precio para la libertad exterior del Padre Fundador. Y eso nos lleva a pensar en esto, ¿no? Verdaderamente esos milagros de transformación interior son los verdaderos milagros y es el verdadero milagro de la Nochebuena. Jesús toma carne humana, se hace hombre para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Ese es el sentido de su encarnación y también ese es el sentido de cada Navidad. Dios nos vuelve a dar la oportunidad en cada Navidad de que se realice un poco más ese milagro de la Nochebuena, es decir, ese milagro de transformación en hijos e hijas de Dios. Y queremos caminar estos días de la novena de Navidad con esa intención, abrir el corazón a ese nuevo milagro de la Nochebuena. Podemos decir a ese milagro del Jardín de María, que es que esa oscuridad, que esas cadenas, que esa prisión que muchas veces experimentamos por la falta de libertad interior, por el pecado, por el egoísmo, por el pesimismo que a veces nos rodea, se ilumine con la gracia de Dios, con la gracia de la Navidad, con la gracia que nos trae Jesús, que nos transforma en hombres y mujeres nuevos, no ya esclavos del pecado, sino abiertos al amor y a la misericordia de Dios que nos transforman en hijos e hijas de Dios. Entonces ya no vivimos en oscuridad, en pesimismo, en tristeza, en quejas, en comodidad, sino que vivimos más regidos por esos valores del reino de Dios, que son libertad, magnanimidad, gozo, generosidad, servicio, humildad. Esos valores que realmente transforman nuestra vida en un jardín, en algo bello, en algo atractivo, en algo que contagia a los demás y atrae a los demás para que esos valores que nosotros estamos viviendo también de a poquito los empiecen a vivir con alegría las personas que nos rodean, porque así es el milagro de la Nochebuena, se expande, tiene esa fuerza contagiosa que queremos regalar a nuestra Argentina, a nuestros barrios, a nuestras comunidades, a nuestras familias, a las personas que amamos y que queremos brindarles lo mejor. Por eso, qué hermoso vivir en esa clave esta novena de Navidad que comenzamos el 16 de diciembre y día a día ir creciendo un poquito más en ese milagro de la Nochebuena, es decir, en esa apertura a la transformación que obra Dios, solo Espíritu Santo tiene el poder de obrar ese milagro de transformación en nosotros. Nosotros con la autoeducación no podemos alcanzarlo. Podemos colaborar, sí, colaborar con la gracia de Dios y nuestra colaboración tiene que estar. Pero nuestra mayor colaboración es esa apertura confiada, ese sí confiado al milagro de la Nochebuena, al milagro de transformación, a ese milagro de que en mi corazón se va haciendo cada vez más ese jardín de María, hermoso, que alegra, que expande un aroma sanador,
un aroma vivificador, un aroma que hace bien. Bueno, les deseo a cada uno que podamos vivir esta novena en esa clave y que nuestra vida y nuestras familias se transformen cada vez más en ese jardín de María hermoso que va transformando poco a poco también nuestra patria en un verdadero jardín de María. ¡Feliz Navidad!